Bueno, seguimos hablando en esta cápsula sobre estas funciones del lenguaje, explicando un poco más y podemos decir ahora sobre la función poética, como habíamos dicho, es la que se utiliza para producir una sensación estética de agrado, belleza o gracia. Por ejemplo, brillaba la luna en tus ojos. Y el elemento central es la forma del mensaje, ya que un mismo mensaje puede comunicarse de diversas formas, recurriendo a diferentes palabras, expresiones y entonaciones. Esta función es muy utilizada en literatura, refranes, rimas, poemas, textos dramáticos, canciones, entre otros. También es común el uso de esta función en las publicidades comerciales y en el habla popular. Por ejemplo, podemos decir en casa de herrero, cuchillo de palo, o también caminaba muy tranquilo cuando me encontré a un amigo, él tomaba un té de tila y yo escapaba de un castigo. También Pablito clavó un clavito y qué clavito clavó Pablito. Y podemos mencionar otros, por ejemplo, tal palo, tal astilla. Y también tenemos la función fática o función relacional. Y esta es la función del lenguaje que se centra en el canal de comunicación, ya que se utiliza para iniciar, finalizar, prolongar o interrumpir una conversación. Por ejemplo, hola, ¿me escuchas bien? Y la función fática prácticamente no tiene contenido informativo, ya que su objetivo no es transmitir información, sino facilitar el contacto para luego permitir la transmisión de mensajes. Se denomina también de contacto o relacional, ya que puede iniciar el contacto entre los hablantes. Entre los recursos lingüísticos de la función fática tenemos saludos. Por ejemplo, los saludos se utilizan incluso cuando no se intenta saludar a nadie. Por ejemplo, hola, hola, o utilizamos esta expresión cuando no escuchamos bien para comprobar si nos oyen del otro lado. También las preguntas y también el uso de la segunda persona. Los tipos de formas fáticas tenemos las formas de saludo, dan inicio a la conversación, sirve para confirmar al emisor que el canal de comunicación está abierto. También las formas de interrumpir y reanudar la conversación permiten interrumpir la conversación sin darla por finalizada. También las formas de comprobación y se utilizan en una conversación para confirmar que el canal de comunicación está abierto y los mensajes llegan. También las formas de conceder la palabra y se utilizan para abrir el canal de comunicación con otra persona que estaba en silencio. También las formas de despedida y dan por terminada la conversación anunciando el cierre del canal de comunicación. Y de entre estos podemos mencionar algunos ejemplos como buenas noches, buen día, hola, ¿me escuchas? Adiós, hasta luego. ¿Usted qué opina? Hola, disculpe un segundo, bien, entre otros. Y también ahora podemos, para cerrar un poco nada más, hablar del circuito informativo. Y las diversas funciones permiten utilizar el lenguaje de manera completa, ya que el circuito de la comunicación se encuentra conformado de diversas partes. Está el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto. Y elementos de la comunicación es el mensaje, el emisor, el receptor, código y canal. Entonces, vamos a terminar ahora con esta parte de las funciones del lenguaje para entrar a hablar sobre el tema de la carga emotiva del lenguaje. Y por esto vamos a empezar diciendo que una de las funciones principales del lenguaje es la de compartir intenciones, pensamientos o sentimientos en forma proposicional, de manera que resulten comprensibles para las personas a las que van destinadas. Dada la importancia que tienen las emociones para aspectos fundamentales de nuestras vidas como la evitación de peligros, el establecimiento de relaciones de apego, la reproducción o la consecución de metas, tampoco, por eso no podemos decir que no resulta sorprendente que el lenguaje cotidiano sea permeable a lo emocional y es muy variado también en niveles. Sin embargo, a pesar de la estrecha interdependencia existente entre el lenguaje, y la emoción, son pocos los estudios que se han planteado al examinar las relaciones entre estos dos aspectos fundamentales del ser humano. En parte, esta falta de interés se puede explicar por el hecho de que los presupuestos teóricos de los que parten los investigadores interesados en el estudio del lenguaje y en el de las emociones, así como las cuestiones objeto de su interés, son radicalmente distintos. Y en este sentido, en el ámbito de la psicolingüística,
ha sido dominado el punto de vista que concibe el lenguaje como un proceso encapsulado en la que una serie de módulos se encargan de procesar los distintos niveles del lenguaje de manera predominante secuencial y sin que exista influencia recíproca entre los mismos. Y por esto, desde esta perspectiva, los procesos involucrados en la comprensión y la producción lingüística serían insensibles a la influencia de cualquier otro fenómeno cognitivo o afectivo. Por lo tanto, el lenguaje sería un nuevo mero vehículo para comunicar emociones y el contenido emocional no afectaría en modo alguno a su procesamiento. Por otro lado, desde la psicología de la emoción, los distintos elementos lingüísticos se han empleado como estímulos emocionales, de manera similar a lo que ocurre con las imágenes o las expresiones faciales, con el objetivo de continuar indagando en la manera en la que las personas procesan las emociones y bajo esta perspectiva no se ha prestado atención a las características idiosincrasias del propio lenguaje. Por lo tanto, los distintos trabajos se han conformado con establecer el papel de la atención o la influencia de las demandas planteadas por distintos tipos de tareas en el procesamiento de palabras emocionales. Las diferencias y similitudes existentes entre el procesamiento de palabras, imágenes y caras emocionales o los efectos moduladores de un contexto lingüístico emocional sobre el procesamiento de expresiones faciales, y esto entre otros. También a nivel teórico, las teorías constructivas de la emoción conceden un papel preponderante al lenguaje, y a esto al postular que las categorías lingüísticas emocionales determinan el modo en el que percibimos y reconocemos las emociones. Y a pesar de la recíproca falta de interés en considerar los resultados de los trabajos provenientes de la psicolingüística y la psicología a la hora de establecer cómo se producen las relaciones entre lenguaje y emoción, en los últimos años se han desarrollado una serie de estudios que muestran con claridad que el contenido emocional influye de manera determinante en la manera en la que procesamos el lenguaje. Estos trabajos se han basado en los presupuestos teóricos desarrollados en el marco de los modelos dimensionales, y estos afirman que las emociones pueden representarse mediante distintas dimensiones independientes, siendo las más relevantes la valencia, que es positiva y negativa, y la activación, que es activadora, relajante. Por eso podemos decir que se puede centrar en los aspectos principales, como por ejemplo, se puede ver la evidencia que sugiere que la adquisición del lenguaje emocional tiene características intrínsecas que lo diferencian del aprendizaje del lenguaje neutro. Y esto quiere decir que no es el emocional. Y también podemos decir que los resultados de algunos trabajos desarrollados dentro de lo que se conoce como neurolingüística afectiva ponen de manifiesto la existencia de un efecto del contenido emocional sobre numerosos aspectos involucrados en el procesamiento de palabras y oraciones. Bueno, hasta aquí vamos a ver esta parte de la carga emotiva del lenguaje. Y ahora vamos a empezar hablando sobre los ideales racionales de todo sistema normativo, y vamos a empezar hablando que la interpretación representa el camino paralelo a la reforma para la integración material del sistema jurídico, y esto produciendo su modificación. Por esto el término interpretación es ambiguo, ya que se refiere tanto al procedimiento como al producto, y como resultado es la determinación del marco jurídico y el conocimiento de las posibilidades que él mismo confiere. Ahora, la Constitución es el elemento fundamental del sistema jurídico, y esto por ser la norma suprema, y es el sistema de significaciones jurídicas que determina las conductas jurídicas. Por su posición en el esquema de organización jerárquico, predomina sobre el resto del ordenamiento y se configura como parámetro de interpretación. En consecuencia, la Constitución es la norma cuyos contenidos ofrecen la mayor indeterminación, y esta puede resultar de una mala formulación lingüística
o de deficiencias por parte del legislador que se presume racional. Por esto, el juez deberá siempre tomar en cuenta los siguientes presupuestos. El derecho opera como un sistema de normas, lo cual se traduce en que existe un criterio conforme al cual se determinan las relaciones entre las mismas. El criterio se permite, o que el criterio que permite la ordenación y relación de las normas es el de jerarquía y se complementa con el de distribución de materias. Conforme a estos criterios, la norma primaria u ordenadora del sistema es la Constitución, ya que prevé los procedimientos de creación de las demás normas del orden jurídico y sus relaciones, y por esto o asimismo establece los órganos creadores de normas y sus competencias. Por lo anterior, no es sino la idea de sistema que permite interpretar y entender las normas que lo conforman de acuerdo con las propiedades formales que permiten su análisis, interpretación y aplicación. Estas son la completitud, la coherencia, la consistencia y la independencia, que deben calificar a todo sistema jurídico. La posibilidad de entender al sistema como una unidad implica que sus elementos se interrelacionan y que su significado no es independiente del resto del sistema. En otras palabras, las normas jurídicas no pueden comprenderse aisladamente. Su significado depende de los modos relacionales, consecuencia de las propiedades del sistema jurídico que ya hemos mencionado. Y hasta aquí vamos a parar en esta cápsula, terminando con esto de las ideas, con los ideales racionales de todo sistema normativo. Y vamos a seguir hablando todavía en la siguiente cápsula sobre este tema de los ideales racionales.